La mañanera de Ángel dominical. Ya estamos en otro mes, nos acercamos a fines de este fatídico año 2020, 1 de noviembre del año 2020. Voy a comentar con usted algo que tiene que ver con estos días que obligadamente, al menos si usted fue educado de niño en la religión católica, ese culto a los muertos, acudir a los panteones o al panteón donde están sepultados sus antepasados, sus familiares o amigos, etcétera, etcétera. El culto a la muerte, vamos a ponerlo de esa manera. No en el culto ese más bien cercano a Egipto y a los egipcios, sino ya al culto a los muertos como producto de la llegada de los conquistadores y la religión católica. Ayer vimos una escenificación más de un acto hipócrita, falso, y que en esencia es una burla a los pueblos originarios. ¿Recuerda usted aquellos actos donde López ha inaugurado su gobierno? ¿Recuerda usted en la Plaza de la Constitución? Aquel ridículo ahí de personas disfrazadas de supuestos integrantes de los cuerpos originarios y quemando copal, sahumerios, etc. Posteriormente, en el sureste de la República, preguntándole a la Madre Tierra, solicitando su autorización para el tendido de una línea de ferrocarril, y lo curioso es que horadaron una capa de concreto hidráulico en una autopista o una carretera, una cosa ridícula. López es muy afecto a jugar con esos símbolos para tratar de cooptar o pretender convencer a grupos importantes de indígenas en este país o de integrantes de pueblos originarios de que él los respeta. La verdad es que no solo no los respeta, sino que se burla de ellos. Los utiliza de manera perversa, demagógica, con el único objetivo de obtener su apoyo para este gobierno de tragedia y también para obtener votos de ellos. Ayer, pues, con la, no voy a decir inauguración, pero esta ofrenda de Día de Muertos en el patio central de Palacio Nacional, se escenificó una ceremonia ridícula, por decirlo menos, donde López y su señora esposa fueron objeto de una limpia, entre comillas, de una señora con una vestimenta que según alguien dijo o estableció que así vestían los pueblos originarios, con su morral al lado, por supuesto, y quemando algo ahí que no sabemos si era incienso, copal o vaya usted a saber qué, en una representación que se adjudicó o se arrogó esta señora, donde dice, en representación de los pueblos originarios. Yo no sé con base en qué estos personajes, como es el caso de esta señora, se arrogan representaciones que nadie les ha otorgado. Voy a dar un solo ejemplo para mostrar esa falsedad, esa hipocresía y esa soberbia de quien se presta a escenificar ritos que tienen visos de ser más una vieja película mexicana de los años 50 que de algo que hacían o que llevaban a cabo los pueblos originarios. Al menos en el sur de Sonora, los yaquis, los mayos y los guarijíos jamás fueron consultados para otorgarle a esta señora una representación que quién sabe quién le dio. Pero además, esos tres
grupos que menciono, esas tres tribus, yaquis, mayos y guarijíos, no tienen entre sus ritos algo parecido a esto que escenificó ahí esta señora, una especie de sacerdotisa, si usted quiere llamarlo de esa manera, y por un lado el presidente y posteriormente su esposa. Yo no sé si el presidente esté consciente, y su señora esposa también, del ridículo en el cual se colocan llevando a cabo estos remedos de actos o ceremonias que supuestamente celebraban los pueblos originarios. Para empezar, el culto a los muertos antes de la llegada de los conquistadores era completamente diferente. Los vestigios o los estudios de grandes estudiosos de los pueblos originarios, pues no mencionan esto. Eran prácticas diferentes porque además su visión religiosa era completamente diferente a la de los conquistadores. Para empezar, los pueblos originarios tenían una visión politeísta, en cambio los conquistadores ya estaban en una etapa muy posterior que era el monoteísmo. Sin embargo, López insiste en hacer esto y exponerse al ridículo. Yo le voy a dar una recomendación respetuosa. Si en verdad López quiere representar o realizar ceremonias que está documentado llevaban a cabo esos pueblos originarios, con miras a ensalzarlos, pues en la Plaza de la Constitución puede seleccionar a un grupo de sus adversarios. Espero que no me cuente entre ellos, no me refiero a adversarios, no tengo yo por qué serlo, pero que seleccione él a un grupo representativo de sus adversarios y que en una piedra de los sacrificios de cartón, porque ya ni modo que hagan una de piedra, etc., y con algún cuchillo de obsidiana, le abran el pecho y saquen el corazón y lo exhiban ahí, y luego el cadáver de ese sacrificado lo lancen a la turbamulta, a sus babeantes seguidores que estarían festinando ese sacrificio a sus dioses. Eso sí sería realmente una ceremonia más cercana a lo que real y verdaderamente celebraban los aztecas. Pero esto que hace, repito, es más bien una película mexicana, casi como estar viendo una película sobre Juan Diego y el milagro de la Virgen de Guadalupe. Es una ridiculez eso, y además una ofensa a los pueblos originarios, o a su memoria, por decirlo de alguna manera. Pero López no está solo en este tipo de actos que más bien son una pantomima. ¿Recuerda usted las fotos de candidatos a la presidencia de la República? Y para no irme muy lejos, de los candidatos priistas, cuando van a Chiapas y allá en algún pueblo, no me acuerdo si es, ¿cómo se llama? Es San Cristóbal de las Casas o San Cristóbal las Casas, donde se cuelgan hasta el metate, hasta la mano del metate, y listones y un sombrero y una cosa, un huipil y esto y el otro, y aparece el gobernador en turno ahí muy fifí. Por ejemplo, el caso de Manuel Velasco, recuerdo ahora cuando visitó ese lugar y se disfrazó José Antonio Meade, y cuando ve uno la facha de tanto el candidato como el gobernador, y ve uno el aspecto de los que sí son descendientes de aquellos, dice uno, cuando menos píntense de morenito para que algo se vea que pertenecen a eso. Es decir, esas cosas ridículas, ahistóricas, antihistóricas, ya no están para repetirlas o pretender repetirlas en el siglo XXI. Estamos a punto
en 2 meses vamos a entrar al tercer decenio del siglo XXI. No estamos en el siglo XV o en el siglo XVI para caer en estas cosas. Es más, en estas ceremonias o lo que sea, o actos de campaña donde se visten de una forma que dice uno, bueno, pero ¿quién le dijo a José Antonio que se veía bien en eso? Pero bueno, pues los votos son los votos. Y por allá un templo católico con actos entre paganos y el sincretismo de la parte católica más la cosa indígena, etcétera, etcétera. Ridículo completo. Pero hacer esto en Palacio Nacional, dice uno, ya, ahora sí, como solía decir una sobrina mía hace muchos años, ahora sí se excedieron. En estas condiciones, pues, ¿qué podemos concluir de esto que vemos? Un gobierno de pacotilla, de escenografía, de un espectáculo fársico que debería darnos vergüenza en vez de festinar esto. Cuando uno ve al presidente ahí, con un pantalón que le queda 3 o 4 o 5 o más centímetros de largo, todo arrugado, donde se le ve una barriga de pulquero, como se decía antes, dice uno, algo está pasando aquí. ¿Y qué es eso ya para terminar? Estamos viendo y padeciendo un gobierno que es una farsa completa. Se veía más auténtico un bailable o un acto en una graduación de una escuela primaria que en la ceremonia donde participe el jefe de Estado de un país cuya economía por su monto es la número 14 o 15 del mundo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza sentí al ver las imágenes de nuestro presidente y de su señora esposa ahí! No merecemos, por más pecados que hubiésemos cometido, no merecemos un gobierno de pacotilla como el que tenemos. Pero ni modo, más de 30 millones de ciudadanos acríticos, ciegos, y en algunos casos no pocos babiantes, le dieron su voto a López. Es la democracia, son sus limitaciones, pero como solía decir mi señor padre, no hay mal que dure 100 años, ni tarugo que los aguante. Por supuesto que él usaba otro adjetivo más eufónico, pero que posiblemente a algunos les molestara. Ese es el México de López. Ese es el México que quiere repetir, que quiere reproducir. Por fortuna, eso es imposible. Por fortuna, repito, eso es imposible. Muchas gracias, lo espero mañana lunes, cuando empecemos una semana más. Le agradezco, por lo tanto, su presencia y cuando vea las imágenes del presidente y su señora esposa, le voy a suplicar. No se burle, por favor. El hecho mismo de que estén haciendo eso ya es burla suficiente para el país y para los pueblos originarios. Gracias.